Buenos días. El tema de hoy es la arquitectura política. Lo primero que debemos tener claro es que la arquitectura estatal permite la aplicación de los principios políticos. Si no tenemos entonces una arquitectura estatal adecuada, no podemos aplicar los conceptos importantes en política como libertad, democracia, desarrollo. La idea proviene, por supuesto, de Immanuel Kant, quien, en la crítica de la razón pura, señala que la razón humana es arquitectónica por naturaleza. Pero si la razón humana es arquitectónica por naturaleza, las sociedades y las organizaciones estatales deberían también de ser arquitectónicas. Por eso nosotros habíamos señalado que hay cinco conceptos básicos en filosofía política. Por un lado, la patria, la nación, el Estado y el gobierno y la administración. Pero cuando nosotros señalamos estos conceptos, están sin estructura, están sin una arquitectura, simplemente están mencionados. Lo que vamos a hacer el día de hoy es ver una posible organización política tomando en cuenta estos principios. Y entonces, esquemáticamente, podemos nosotros ver la función y la importancia del Estado moderno. Es decir, el Estado moderno, el Estado liberal, debe de ser un equilibrio. Por eso anoté que el equilibrio se dice en latín prudencia. Esta prudencia estatal es muy importante porque no es tan fácil de conseguir en términos reales, en términos históricos. Aquí nos queda perfectamente clara la idea de que la patria y la nación deben de estar en un equilibrio con los gobiernos y la administración. Y obviamente ese equilibrio político lo debe de dar el Estado. De esta forma, nosotros podemos también entender la época de los partidos políticos, sobre todo en el siglo XX, donde el equilibrio político era muy inestable porque se centraba en los gobiernos. Y entonces era difícil mantener la historia de la patria, de la nación y las actividades del Estado, porque los gobiernos tenían el punto de equilibrio de todo el sistema político. Pero la situación que también vimos durante el siglo XX y parte del XXI es la época de los dictadores, la época de los presidentes fuertes, en donde la administración lleva el peso del equilibrio político. Eso es muy complicado porque se tienen que hacer grandes sacrificios económicos y sociales para mantener un equilibrio basado en los grandes hombres dictadores, los grandes partidos completamente fuertes y monolíticos. Pero con este esquema también podemos entender la estructura del discurso político. Esta estructura del discurso político es muy interesante porque los gobiernos tratan de actuar como si fueran estados y las administraciones locales tratan de fungir como si fueran el estado. Y entonces esta estructura del discurso político es muy complicada. No solamente eso, sino que muchas veces lo que nosotros vemos es que el discurso pasa a convertirse en un discurso ideológico donde un gobierno federal se asume como la nación, se da el atributo de ser el representante de toda la nación. Y tenemos nosotros también un discurso ideológico cuando administraciones locales hablan en nombre de la patria. Entonces allí, obviamente, tenemos nosotros la ruptura de la función estatal. De esta forma, nosotros podemos también entender los múltiples discursos políticos regionalistas, donde
los gobiernos solamente hablan de los gobiernos, la administración solamente habla de sí misma y a veces el Estado habla de sí mismo nada más. Esta es una situación donde el equilibrio político es muy precario y eso lo hemos visto en los últimos años o en las últimas décadas en todo el mundo. ¿Qué es lo que se ha olvidado? Bueno, obviamente, hasta ahorita habíamos visto el funcionamiento del gobierno y la administración y cómo tratan de equilibrar políticamente una realidad. Pero del lado izquierdo nosotros tenemos a la patria y a la nación. Estos dos conceptos son fundamentales porque compensan los discursos y las realidades de los gobiernos y de la administración. Y entonces, esta compensación nos interesa mucho porque no es otra cosa más que la historia de los países. Es decir, la historia no es lo que ha pasado, la historia es lo que sigue presente. La historia ha sido mal entendida como algo que ya no existe. Lo que nosotros vemos con toda claridad en la filosofía del siglo XX es que nosotros somos historia, pero esa historia además nos ayuda a hacer el futuro. Y la historia, cuando es tal, es un perpetuo presente. Lo que hemos olvidado, lo que dejó de existir, eso ya no es historia. La historia es lo que todavía está en nosotros. Por eso, los conceptos de patria y de nación son tan importantes, porque equilibran los gobiernos y las administraciones. Obviamente necesitamos que este equilibrio sea posible. Y para eso lo que nosotros tenemos son los estados modernos, los estados liberales. Tenemos nosotros, por un lado, que equilibrar la historia que tenemos de nuestros países con la política y los grupos de interés. Y así queda estructurada las funciones y la importancia de los estados. Y un Estado, entonces, no puede lograr un equilibrio entre la historia del país y los intereses políticos de sus grupos, de sus clases sociales, entonces no es un Estado o es un Estado fallido como hoy en día se usa en la tradición norteamericana. Nos interesa, después de haber dicho lo anterior, definir los conceptos que hasta ahorita hemos estado usando. Y la definición de conceptos debe ser sencilla. No hay peor cosa en política que las palabras sin fin, que no definen nada, los conceptos ambiguos, esos conceptos líquidos, tenemos que quitarlos de la ciencia política y de la filosofía política. La filosofía es una sencillez de la realidad. La patria es lo más importante, es una idea. Hay territorios y comunidades que solamente tienen la idea de su patria. Así pasó, por ejemplo, con la comunidad judía durante casi 2000 años, donde no había una nación, pero había una patria, había una idea de lo que querían hacer. Hay muchas otras colectividades humanas en donde lo único que se tiene es lo más importante, la idea de la patria. Entonces definimos la nación como la población más el territorio y, por supuesto, el Estado es la economía. El gobierno son todos los partidos políticos representados en las cámaras y, por supuesto, la administración es el representante del partido político que ha ganado la mayoría. Puede ser el ejecutivo en los sistemas presidencialistas o en los sistemas parlamentarios puede ser el primer ministro. Entonces, vamos a aplicar
En el caso mexicano, la idea de la patria. Cuando nosotros vemos que en el Senado de la República está escrito, la patria es primero, estamos completamente de acuerdo. ¿Sí? Esta patria contiene en su interior toda la historia, todos los intereses políticos y todo el futuro de esta nación. Si no, no sería una idea. Y en esa idea, básicamente, cabe todo el mundo prehispánico, todo el mundo colonial, todo el mundo independiente, el mundo del siglo XX y el mundo del siglo XXI. Aunque no hayamos terminado el siglo XXI, ya lo contiene la idea de la patria. Pasemos entonces a el concepto de nación. Lo que nosotros hemos visto en el caso mexicano es que en 1821, poquito después de la independencia, México tenía un territorio enorme, técnicamente desde Oregon, en Estados Unidos, hasta Panamá. Este territorio tan grande va a ser mutilado durante todo el siglo XIX. De esta forma, en 1823, las provincias unidas de Centroamérica se separan de México. Pero para 1836, Texas se declara independiente. Y para 1848, después de una guerra contra los Estados Unidos, México pierde más de 2 millones de kilómetros, es decir, la mitad del territorio nacional. Y entonces, la idea de México no cambió nada con todas las mutilaciones de la nación. Perdimos territorio, perdimos población, pero la idea de México no se modificó absolutamente nada. Y entonces pasamos a explicar el Estado. El Estado marca las épocas históricas. A partir de Hegel, nosotros tenemos que la historia de la humanidad se va a dividir y se va a entender según los estados que hayan cambiado a lo largo de la historia. De la misma forma, en México, por supuesto que nosotros teníamos una economía prehispánica. Después tuvimos una economía colonial, una economía liberal durante todo el siglo XIX y después una economía porfirista durante todo el siglo XX. Hoy en día, con todos los ajustes que tenemos y con los regionalismos económicos de América del Norte, tenemos por supuesto una economía muy ligada a los intereses norteamericanos y canadienses. De esta forma, podemos decir también que el gobierno mexicano cambia cada 6 años, pero el gobierno son todos los partidos políticos representados, ¿sí? Y entonces tenemos nosotros, por supuesto, a los presidentes junto con los partidos de oposición, los partidos con los que se alían. El mecanismo interno del gobierno es muy interesante en las democracias porque allí deben de confluir también los intereses y las soluciones nacionales. Después tenemos nosotros la administración. Las administraciones son, como ya lo habíamos señalado, los que están a cargo del poder ejecutivo en México o en Europa, los primeros ministros. Y entonces tenemos que la administración mexicana cambia también cada 6 años. De esta forma, nosotros podemos ir entendiendo la arquitectura política de México y de los países latinoamericanos y europeos. Y podemos ver muy claramente que existen problemas que tocan a la nación y otros problemas tocan solo al Estado, otros a los gobiernos y por supuesto hay pequeños problemas que tocan a las administraciones. Por lo tanto, las soluciones pueden ser soluciones para la nación
para el Estado, para el gobierno o para la administración. Lo que no podemos hacer es revolver todo esto y pensar que una solución de la administración va a resolver problemas estatales o nacionales, o que los problemas nacionales van a tocar cuestiones gubernamentales y administrativas. No debemos de confundir los conceptos. Y, obviamente, sabemos que no existen conflictos sobre la idea de México, porque eso es lo que hemos hecho históricamente. Es decir, esa es nuestra esencia, nuestra historia. Aquí incluyo la historia pasada, pero también, evidentemente, la historia futura. No existen conflictos que toquen a la nación. Hoy en día no hay conflictos territoriales para México. Otros países pueden tener esos problemas, pero casi nadie en Latinoamérica tiene ese tipo de problemas de la nación. Y entonces existen conflictos políticos y económicos que tocan al Estado. Hay conflictos de intereses que tocan al gobierno y existen conflictos de liderazgo que tocan al ejecutivo. Así podemos hacer análisis políticos mucho más claramente. Y entonces ya sabemos que la confusión en ideas rompe la arquitectura política. Por ejemplo, los problemas políticos surgen cuando un gobierno, a nivel de gobierno, quiere cambiar al Estado o cuando la administración quiere cambiar a la nación. Allí se rompe la arquitectura política y pasamos a discursos estrafalarios o, lo que es lo mismo, a ideologías, pero no a ciencia política. Y entonces, para terminar, podemos decir que el tema fundamental había sido en ciencia política el Estado, pero ahora podemos decir que el tema político fundamental es, por supuesto, la arquitectura del Estado. Muchas gracias.